Muy buenos días. El Gobierno de España acaba de presentar hace unos minutos el recurso de inconstitucionalidad contra el golpe secesionista del Parlamento de Cataluña. La abogada general del Estado, Marta Silva, ha acudido hace unos minutos al Tribunal Constitucional y ya ha interpuesto hasta ahora el recurso en el que solicita el bloqueo automático de todo acto secesionista. El presidente, lo saben ustedes, reunía esta mañana al Consejo de Ministros en sesión extraordinaria y avalado por la unanimidad del Consejo de Estado en una jornada, por cierto, que está siguiendo atentamente el rey desde la Zarzuela. Don Felipe ha suspendido las audiencias que tenía programadas para esta mañana para estar informado puntualmente de todas y cada una de las decisiones del Consejo de Ministros, después de despachar ayer con Mariano Rajoy. Estaremos en directo en el Palacio de la Moncloa en unos minutos, en esa rueda de prensa que ha convocado el presidente del Gobierno de España, así que no se lo pierdan lo que tiene que decir. También sepan ustedes que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha convocado una suerte de cumbre extraordinaria con sus 7 presidentes autonómicos en Ferraz, a la que se va a unir el primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta. Así que lo que les podemos contar ya, lo que les adelantamos es que en el recurso el Gobierno de España pide al Tribunal Constitucional que advierta, que aperciba a la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, al secretario y a la mesa de la Cámara, así como a Artur Mas y a todo su gobierno en funciones, a los 21 altos cargos, de la posibilidad de ser suspendidos de sus funciones o, atención, acusados de delitos de desobediencia. De esta manera, ¿qué es lo que hace el Gobierno? El Gobierno echa mano directamente de la reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional para pedir no solo la suspensión de la declaración secesionista, sino también que la decisión judicial sea notificada personalmente a cada cargo y funcionario público a los que se les advierte expresamente de las consecuencias de su incumplimiento. El Pleno del Tribunal Constitucional tiene a partir de ahora la última palabra. Como les decimos, ya se ha presentado ese recurso y será previsiblemente hoy por la tarde cuando admita a trámite el recurso del Gobierno, lo que va a provocar de forma automática la suspensión de la resolución impugnada. Ahí están viendo ustedes ya la señal que nos llega de Moncloa. Víctor Arribas, la maquinaria del Estado está en marcha, y no solo con la intervención del Constitucional, sino que la Fiscalía de la Audiencia Nacional avisó ayer a los Mossos de que les informe de la comisión de posibles delitos de rebelión o sedición y otros cuantos a lo largo y ancho de Cataluña, y que puedan cometer aquellas personas que, atención, no están aforadas por no ser parlamentarios. Así es, Isabel, muy buenos días. La respuesta del Estado se ha activado ya, hoy es el día clave, y hay que decir que la propia Forcadell, la presidenta del Parlamento, decía el domingo: no se van a atrever a actuar contra el Parlamento. Pues vean ustedes si se ha atrevido o no el Estado. En primer lugar, con el informe preceptivo que el Consejo de Estado emitió ayer, que sirve de base para el recurso que ya a esta hora ha presentado el Gobierno. Hablaba de la insumisión y la vulneración de la ley que supone la declaración independentista. ¿A quién afectará la resolución del Constitucional apoyada en ese informe? A 21 altos cargos, como decía Isabel, son la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y 6 miembros de la mesa, además del presidente en funciones, Artur Mas, y de los 12 consejeros de su gobierno en funciones y el secretario general del Parlamento, que se llama Pere Sol. A todas estas 21 personas afectará la resolución del Constitucional notificada en persona si se atiende el recurso del Gobierno. La Fiscalía, por otra parte, noticia muy importante que se conocía en las últimas horas, ha ordenado actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, a los Mossos, a la Policía y a la Guardia Civil, para que notifiquen o denuncien cualquier posible rebelión que se produzca en Cataluña o cualquier delito de sedición para acelerar la independencia.
¿Esto qué comportaría? Pues comportaría penas de hasta 30 años de cárcel, penas contempladas entre 15 y 30 años de cárcel por los delitos que acabamos de mencionar y por cualquier otro delito, como por ejemplo el de desobediencia, que parecería flagrante si se incumple la decisión del Constitucional. Hoy queremos plantearles la siguiente pregunta en Más Claro Agua. ¿Votará a Rajoy por su defensa de España? ¿Votará el presidente Rajoy por la defensa que hace del Estado español y de su unidad? Si quiere votar sí, hágalo en el 905-855-001. En caso de querer votar que no va a votar a su vez a Mariano Rajoy por defender España, hágalo en el 905-855-002. Y por supuesto participe también a través de Twitter con mensajes en nuestra cuenta de esta red social, @másclaro13tv, y con los hashtags que hoy ya desplegamos. En primer lugar, MCA, recurso Cataluña, se acaba de presentar ya en el Constitucional, y en segundo lugar, MCA, Clan Pujol, para conocer las últimas novedades, Isabel, en torno al robo continuado de esta familia catalana. Y tanto, menudo saqueo. Gracias, Víctor. Ya ven que mañana absolutamente trepidante en cuanto a noticias de un calado trascendental en esta encrucijada en la que desgraciadamente desde el lunes nos ha metido ya definitivamente el Parlamento catalán de la mano de los secesionistas, con esa declaración que inicia la ruptura con España, y que evidentemente no podía permanecer impasible la maquinaria del Estado. Las instituciones funcionan y lo estamos viendo, así que déjenme presentarles al que fue juez decano de Barcelona, Santiago Torres. Muchísimas gracias por haber estado aquí, juez de larga trayectoria y ahora abogado. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Es un placer. Una primera consideración sobre la presentación del recurso que acaba de hacer ya, de recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de España. ¿Era pertinente, era procedente? Era absolutamente indispensable que el titular del Ejecutivo ejercitase las acciones que le encomienda de hacer velar y hacer respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico en todo momento. Es el que tiene además el ejercicio de la política criminal y es el que tiene el ejercicio de la acción de gobierno, y una de las funciones fundamentales de todo gobierno es hacer preservar los principios constitucionales, el de la unidad de España y fundamentalmente el de la jerarquía normativa y de la seguridad jurídica. Nadie se puede saltar las leyes emanadas de la soberanía popular de España. Pues más claro agua, señor Torres. Ahora vamos a hablarlo porque merece la pena explicar con detenimiento todo lo que estamos viviendo. Nunca jamás se había producido un desafío de tal calado por parte de ningún parlamento, de ninguna autoridad. Todos recordamos el plan Ibarretxe y cómo cuando no consiguió la tramitación legal que él quería, pues se retiró. Y ahí así están las cosas, porque aquí cabemos todos, hasta los independentistas, siempre y cuando respetemos el Estado de Derecho. Esa es la clave, ¿no? El respeto a las normas de convivencia que tenemos entre nosotros. Si no respetamos nuestras reglas de convivencia, la convivencia es imposible. Pues voy a presentar ya también a Rafael Merino, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados. Rafa, bienvenido, Rafael. Bien hallado. Esta mañana que tenía que llegar, desgraciadamente, porque se les ha pedido que no consumen el choque de trenes, que no rompan las reglas de juego, pero no han querido. Es verdad que ayer Artur Mas se quedó solo, no ha conseguido ser investido presidente. Vamos a hablar de lo que ocurrió también ayer en ese Parlamento catalán, pero lo trascendente ahora es esa rueda de prensa que va a comenzar en unos minutos, el anuncio del presidente del Gobierno que ya ha presentado el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, yo creo que el presidente lo dijo por activa y por pasiva. Estaba todo preparado desde el Gobierno de España para hacer frente a este desafío de los independentistas, y se está comprobando que así es. Y además se está haciendo con diálogo con las formaciones políticas que, bueno, va a salir el presidente. Ahí vamos, estamos viendo, ya llega el presidente del Gobierno. Vamos a conectar inmediatamente para ver qué es lo que nos tiene que decir. Buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Desde que el pasado 27 de octubre dos grupos políticos presentaron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución para la configuración de una república independiente catalana,
He venido informando puntualmente a las distintas fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad española de las actuaciones del Gobierno ante este desafío rupturista. En esta misma línea, comparezco ante ustedes para informarles que esta mañana he reunido al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para acordar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la resolución que ustedes conocen y que fue aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña. Lo hemos hecho una vez que hemos recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la resolución implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y además supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. El Consejo de Estado señala también que la iniciativa del Parlamento de Cataluña niega el orden constitucional vigente en su conjunto y añade algo muy significativo, como es que se pretende obviar que toda decisión del poder queda sin excepción sujeta a nuestra norma fundamental, sin que existan para el poder público ni puedan existir espacios libres o ámbitos de inmunidad frente a ella. Lo que les acabo de expresar no es un juicio de valor, ni siquiera la opinión del Gobierno, que ustedes, por otra parte, conocen muy bien. Es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado. Estamos hablando, por tanto, de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación. Esto es lo que algunos pretenden poner en riesgo y eso es lo que este Gobierno va a defender con firmeza. La principal conquista de los españoles, nuestro Estado democrático de derecho, el que consagra la soberanía del conjunto del pueblo español y la unidad de la nación española. Eso es lo que plantean quienes persiguen con una resolución parlamentaria vulnerar la Constitución, incumplir su propio Estatuto de Autonomía y cuestionar la integridad de España. Quienes, arrogándose un poder constituyente que no les corresponden, pretenden atribuirse también la soberanía nacional que a todo el pueblo español y solo al pueblo español le pertenece. Una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar y que es expresión de la propia unidad de España, de la propia configuración de nuestro país como nación de ciudadanos libres e iguales. Nuestro Estado de Derecho protege y vincula a todos los ciudadanos, pero especialmente concierne a los poderes públicos y a los gobiernos, que son, por una parte, garantes y, por otra, los primeros obligados por la ley. El Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes, el control por jueces y tribunales de su actuación y la protección y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos son los principios que quebranta la resolución del Parlamento de Cataluña, que pretende devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente. Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen: acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, de sus principales representantes políticos y de los agentes económicos y sociales. Y todos ellos cuentan con mi compromiso y con mi determinación. Hace unos minutos, la abogada general del Estado ha presentado el escrito de impugnación contra la resolución del Parlamento de Cataluña.
hemos solicitado que el Tribunal Constitucional acuerde la inmediata suspensión de esta resolución y de todos sus efectos. Y hemos solicitado que las decisiones que adopte el acto tribunal sean notificadas de forma personal a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, es decir, de asegurar que se cumpla la suspensión en el caso de ser acordada. A la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general de esta institución, al presidente de la Generalitat en funciones y a todos los consejeros de su gobierno. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad. Desde luego, el gobierno que presido está cumpliendo la suya. Presentamos este recurso como prueba máxima de un Estado que cree en sus leyes y que las defiende, para que los españoles puedan seguir confiando en sus instituciones. Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no solo los de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes. No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país. Lo que hemos acordado hoy es la más clara reivindicación de nuestra convivencia y nuestra democracia, de los mayores logros de nuestra larga historia como nación y de los principales valores con los que contamos para seguir escribiendo nuestro relato de éxito como país. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes algo que preguntar? Estoy a su disposición. Adelante. Sí, presidente, gracias. Me gustaría saber si el recurso, cuyo texto no conocemos, cercena en alguna forma la capacidad legislativa del Parlamento en todo lo que sea acorde con la Constitución y con el Estatut. Si eso queda libre o si solamente se refiere a las leyes derivadas de la resolución que se impugna. Y, si me permite también, ¿tiene previsto algún viaje a Cataluña para lanzar este mensaje que está llevando a los catalanes desde distintos lugares de España? Gracias. Sí, el sábado estaré en Barcelona. Ahora, después de esta convocatoria, iré a Malta, que hay una reunión Unión Africana, Unión Europea para tratar temas de asilo y migración, y el sábado estaré en Barcelona y ya de allí partiré a Turquía a la reunión del G20. En relación a la primera pregunta que me hace, claro, esto es una decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, en fin, si lo que yo entiendo es que, y lo que nosotros pedimos es que se suspenda la resolución y lo que se dice en la resolución, pero un Parlamento evidentemente puede aprobar en el ámbito de sus propias competencias las leyes y las resoluciones que estime oportuno y conveniente. Esto es un recurso contra una resolución, bueno, pues que pretende liquidar la unidad de España y que anuncia la presentación de unas leyes vulnerando absolutamente lo que dice la Constitución española. Pero insisto, en cualquier caso esto lo tiene que decir el Tribunal. Yo le digo lo que nosotros hemos pedido. Adelante. Sí, presidente. Entiendo que en las próximas horas, una vez que se lleva a trámite en el Tribunal Constitucional, ya dejará de tener efecto. En los próximos días, semanas, incluso entiendo que hasta dentro de 5 meses. Si en ese plazo las autoridades catalanas continúan en su empeño de esa separación de Cataluña, ¿cuál es el siguiente paso a seguir por parte de ustedes? Pues mire, a mí me gustaría que el último paso que tuviera que dar el Gobierno es el que hemos tomado hoy. Eso es lo que me gustaría, que hubiera una rectificación por parte de las personas que han generado este problema, ¿no? El problema que hay en Cataluña y que en este momento está generando enormes dificultades a todos los ciudadanos de Cataluña no son el resto de españoles que viven fuera de Cataluña, sino que son algunos dirigentes políticos de Cataluña. Esos son los que le están creando un problema a los catalanes. Por tanto, a mí me gustaría no tener
que plantear ningún recurso más ni tener que tomar ninguna otra decisión. Eso sería una buena señal. Ahora, dicho esto, yo soy el presidente del Gobierno y yo no voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. Y, por tanto, si no se cumplen las resoluciones, si se sigue vulnerando la ley o la Constitución española, el Gobierno actuará y lo hará con firmeza y con proporcionalidad, pero no le quepa la más mínima duda de que lo hará. No, adelante. Sí, presidente, ayer por la tarde ha despachado, como es habitual, con el rey. Me gustaría saber lo que nos pueda contar o si ha visto al monarca preocupado por la situación y si le está informando constantemente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Su Majestad el Rey está absolutamente informado de todo lo que está ocurriendo, como por otra parte es lógico y natural, y como usted muy bien señalaba, pues el presidente del Gobierno despacha con él habitualmente, él despacha con otras muchas personas, pero con el presidente del Gobierno, como siempre ha ocurrido en España, pues lo hace habitualmente y está siguiendo lo que está sucediendo en Cataluña. Yo le explico cuáles son las posiciones del Gobierno, las decisiones que vamos a tomar, mis acuerdos y reuniones con otros grupos políticos y, por tanto, en ese sentido, pues el rey está informado y está siguiendo este asunto, que sin duda alguna es un asunto importante y que le preocupa a todos, ¿no? Le preocupa a Su Majestad el Rey, pero supongo que nos preocupa al Gobierno, a las fuerzas políticas, a todas las personas que estamos aquí y a la inmensa mayoría de los españoles, porque realmente es algo verdaderamente notable que algunas personas pretendan privar a una gran mayoría de españoles del derecho a decidir qué es su país. Esto es lo que en el fondo está planteándose en este momento. O sea, se está planteando liquidar eso que llamamos la soberanía nacional, que es que lo que sea España lo deciden los españoles y no solo unos cuantos españoles. Adelante. Sí, presidente, sobre lo que ha dicho, interpreto que, por sus palabras, que usted considera que con este tipo de actuaciones que está emprendiendo el presidente de la Generalitat en funciones y ahora algunos miembros del Parlamento, se está quebrando incluso la democracia en Cataluña. ¿Podemos interpretar de lo que ha dicho usted eso? Y luego ellos han anunciado ya algunos aspectos muy concretos de leyes específicas que quieren desobedecer, y en concreto dos aspectos: seguridad social y agencia tributaria. ¿Está preparado para actuar ya en esos dos ámbitos? Bueno, si está quebrando la democracia, una resolución que liquida la Constitución española, que hemos aprobado una gran mayoría de españoles, donde se fijan nuestras normas de convivencia, una resolución donde se dice expresamente que no se va a respetar la legalidad vigente, que se va a pasar por encima de esa legalidad vigente, una resolución que dice que lo que diga el Tribunal Constitucional no hay que hacerle caso ni hay que cumplirlo, y una resolución que dice que solamente del Parlamento de Cataluña tiene que obedecer el Gobierno de la Generalitat. Comprende usted que eso es algo absolutamente fuera de lugar. Aquí se está quebrando todo. Se está pretendiendo liquidar la unidad de una nación con más de 5 siglos de historia. Se está pretendiendo liquidar la soberanía nacional. Se está pretendiendo privar a los españoles de toda España y a muchísimos españoles de Cataluña también de su derecho a decidir sobre lo que es su país. Realmente lo que está ocurriendo aquí es algo que no sucede en ningún país del mundo y mucho menos en el siglo XXI. Es decir, esto es un desafío en toda la regla a la ley, al Estado de Derecho, a la democracia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso es comprensible la indignación, el hartazgo y el cansancio de tantos millones y millones de españoles a los que le habla de sentimientos, pero luego se está jugando y agrediendo sus propios sentimientos, los que ellos tienen como españoles y el amor que ellos tienen hacia su nación, que algunos quieren destruir. Adelante.
Gracias, presidente. Algunos partidos hablan de que es necesaria una solución política en Cataluña. Yo le quería preguntar qué va a ofrecer el Partido Popular en la siguiente legislatura. ¿Cómo cree usted que se puede reconducir esta situación, el problema abierto en Cataluña? Y, en segundo lugar, quería retomar una pregunta de mi compañera sobre su visita a Cataluña el sábado. Tengo entendido que es un acto de partido. Quería saber si usted quiere aprovechar ese acto para lanzar un mensaje a todos los catalanes. Gracias. Sí, por supuesto. Yo siempre que hablo en público, pues me dirijo a todas aquellas personas que quieran escucharme. Esté aquí, en la Moncloa, esté en un acto de mi partido o esté en la clausura de un evento organizado por los sindicatos o por los empresarios o en cualquier lugar de España. Por tanto, me voy a dirigir, como es natural, a todos los catalanes. Mire, en este momento, en relación a la primera pregunta, mi obligación como presidente del Gobierno de España es hacer que se cumpla la ley y evitar que todo este proceso termine, como así va a suceder, en algo distinto de en nada. Y lo que yo he hecho hasta ahora han sido fundamentalmente dos cosas, cumpliendo mi obligación como presidente del Gobierno de España. La primera, negarme a que se me impusiera un modelo de financiación que era lo que planteaba la Generalitat de Cataluña, que es contrario a la igualdad de todos los españoles y a la solidaridad. Por tanto, lo que hice ahí fue cumplir con mi obligación de defender los derechos de los españoles y la igualdad de todos ellos. Y, en segundo lugar, yo también me negué a que se celebrara un referéndum que liquidaba el derecho del conjunto de los españoles a decidir sobre su propio país. Esas han sido las dos decisiones que he tomado como presidente del Gobierno. Y a partir de ahí lo he dicho hasta la saciedad. Yo estoy dispuesto a hablar de todo lo que se quiera, salvo de la unidad nacional, porque no me corresponde, de la soberanía nacional, de la igualdad de los españoles, de sus derechos fundamentales y del principio de legalidad, de que se cumpla la ley. Yo no puedo aceptar que haya gobernantes que digan que ellos no van a cumplir la ley, que para ellos la ley no existe. Porque entonces, ¿con qué autoridad le digo yo a cualquiera de los que estamos en esta sala que tienen que cumplir la ley? ¿O es que son ustedes de peor condición que lo que son los responsables de la Generalitat de Cataluña? Esa es mi posición. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Pues ahí lo tienen ustedes, comparecencia de nuevo extraordinaria del presidente del Gobierno, rueda de prensa para informar de la presentación por parte del Gobierno de España del recurso de inconstitucionalidad contra ese golpe contra la legalidad constitucional que perpetró el lunes el Parlamento de Cataluña de la mano de dos grupos, Junts pel Sí y las CUPs. Así que recurso de inconstitucionalidad ya presentado. El presidente del Gobierno ha dicho contundente: voy a defender con firmeza nuestro Estado democrático y la principal conquista de los españoles, que es la democracia española. La soberanía no se puede dividir ni fragmentar, dice el presidente, además, que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, de los principales partidos políticos y agentes sociales. Además, remarca Mariano Rajoy que le gustaría que hubiera una rectificación, que le gustaría que no hubiera que plantearse ningún recurso más ni ninguna acción más, pero que no puede permitir que se liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos los españoles, y por lo tanto el Gobierno va a actuar con firmeza y con proporcionalidad. Son algunas de las más importantes declaraciones que acaba de pronunciar el presidente del Gobierno, que dice que sin respeto a la ley cualquier gobierno pierde su legitimidad, que estamos ante un desafío en toda regla. Eso ha dicho Mariano Rajoy, un desafío en toda regla a la ley, al Estado de Derecho, a la democracia y a la convivencia entre los españoles. Rueda de prensa que les acabamos de ofrecer aquí en directo en 13TV, en Más Claro Agua. Así que voy a abrir ya, estamos hoy, les recuerdo, estamos con el ex juez Santiago Torres y con el diputado del Grupo Popular
aunque están disueltas las Cortes, Rafael Merino, y les presento ya al resto de mis invitados esta mañana. Martu Garrote, bienvenida. Gracias. Un titular sobre esta declaración que acaba de pronunciar el presidente del Gobierno. Pues completamente de acuerdo, no podemos saltarnos las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. Si no nos gustan las normas que tenemos cauces democráticos para cambiarlas, cambiémoslas. Y bienvenido también, vamos a ver, Raimundo Castro, tú anunciabas, yo creo que es la primera persona que he visto como estos días atrás decía se va a dar órdenes a los Mossos de Escuadra, importante pilar en que se mantenga el orden en el Estado de Derecho, y así ha sido. Hemos visto ese requerimiento incluso ayer por parte de la Audiencia Nacional, así que te felicito por esta noticia que adelantaste aquí, pero te pido una valoración sobre lo que estamos viviendo. Sí, luego explicaré que creo que el presidente ha dado la intencionalidad de lo que decíamos aquí la semana pasada de los Mossos de Escuadra, que es que el Parlamento no deja de funcionar siempre que sea legal, siempre que actúe legalmente. Otra cosa es que se va contra la resolución que se considera ilegal porque atenta contra la unidad de España, ¿no? Pero bueno, yo el titular es ese, un paso más, porque el presidente viene diciéndole a todo el mundo que le quiere oír en privado y en público, que él va a ir hasta el final, pero paso a paso, y el final siempre dentro de la ley, ¿no? Y con la proporcionalidad, que así lo ha dicho, que esa es la clave de lo que está ocurriendo. Bienvenido y gracias también por estar aquí, Luis Valcarce. ¿Qué tal, Isabel? Yo creo que el titular sería: se ha agotado el tiempo de la política, ahora comienza el tiempo de la justicia. Ya el presidente ha dado un paso atrás y ha dicho el Estado de Derecho, el mecanismo del Estado de Derecho se ha activado, y no ha mencionado la palabra diálogo, no ha mencionado la palabra negociación. Pero sí la de rectificación. Y además con un escenario de absoluta inestabilidad, el que se está viviendo en Cataluña, porque Artur Mas no ha conseguido el apoyo ayer del Parlamento, ni siquiera de los independentistas. Está bailando al son de la CUP, que son el partido más antisistema que hay en Europa en estos momentos, y yo creo que ese toque de atención, están a tiempo de rectificar, y no habría más pasos si se da marcha atrás. Me parece también interesante. Pablo Montesinos, ¿cómo lo ves? Buenos días. A ver, para mí lo más importante de la comparecencia del presidente del Gobierno es que los españoles tienen que tener claros que todos los escenarios están contemplados y que el Gobierno que preside Mariano Rajoy va a tomar todas las decisiones para salvaguardar la unidad nacional. Ayer, en conversación informal con un par de ministros del que se denomina el núcleo duro de Rajoy, reconocía en esa conversación informal que ellos temen que los soberanistas saben que están al borde del precipicio y que se van a caer, pero que no tienen miedo a tirarse. Y ante esos secesionistas que se van a tirar, el Gobierno lo que tiene que hacer es responder y salvaguardar los derechos y las libertades de todos los españoles. Yo creo que el presidente Rajoy lo sabe, creo que el presidente Rajoy tiene todos los escenarios contemplados, y creo que al presidente Rajoy no le va a temblar la mano, y para eso lo fundamental es que el eje constitucionalista no se quiebre, y yo creo que no se va a quebrar, y que estemos todos los de españoles inmediatamente detrás, ¿no? Yo creo que ahora viene la segunda parte, la de la política, que Luis decía ya se ha acabado. Yo creo que todavía quedan cosas por hacer, ya lo veremos, ¿no? Porque, entre otras cosas, veremos si los independentistas al final tienen un gobierno. El propio Carod Rovira, que fue vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, ha dicho que esto no está nada amarrado y que no tienen todo, que no le parece que esto pueda llevarse hacia adelante, porque ni siquiera han conseguido ponerse de acuerdo en un gobierno. Tienen montado un lío, pero de estos que ni Syriza en Grecia. Y ya veremos si el jueves, que es cuando está convocado otra vez, después de esa petición asamblearia de Artur Mas, nos reunimos. ¿Por qué no nos reunimos los 72 diputados y que elijan a ver quién es el presidente? Es decir, un lío increíble, insólito, verdaderamente tremendo, en el que ha asumido a Cataluña en estos momentos Artur Mas. Pero creo que vamos a hablar ahora de política. Primero vamos a hablar de la situación excepcional que estamos viviendo, con unas medidas excepcionales, Consejo de Ministros extraordinarios. Está siguiendo... ex juez Torres, ¿se está siguiendo escrupulosamente lo que marca la ley por parte del Gobierno? ¿Se está yendo con cuidado y con precisión quirúrgica y proporcional ante la situación y la gravedad del desafío que estamos viviendo? Los adjetivos sobre la proporcionalidad los desconozco, porque creo que están más en función de la conveniencia política. Que se podrían hacer otras cosas,
hay muchas cosas que permite el ordenamiento jurídico para su defensa. Lo extraño es que estemos en esta situación en estos momentos en que hay una interinidad política sustancial. Las Cortes están disueltas, el Gobierno está en interinidad, puede cambiar dentro de mes y medio, puede ser un escenario político absolutamente distinto el que haya en España a partir de diciembre. Y eso mismo puede pasar también en Cataluña. Lo que sucede es que hay que valorar las cosas viéndolas. A mí me hubiera gustado mucho conocer, tras esta rueda de prensa, el contenido del recurso y de las concretas medidas que se han pedido al Tribunal Constitucional, que me parece lo más sustancial. Tenemos que tener en cuenta también otra cuestión. Esta situación estaba prevista y anunciada ya por la hoja de ruta secesionista desde hace tiempo. Ya sabíamos que íbamos a llegar aquí a una declaración unilateral de independencia y que nos íbamos a encontrar en esta situación. Lo han hecho en el momento más útil y más conveniente para ellos, en una situación de debilidad política en España, cuando resulta que se está con las Cortes disueltas y con un gobierno está bien elegido en interinaje. Está todo pensado y analizado desde hace tiempo. Quizás habría habido necesidad de otras respuestas políticas anteriormente que hubiesen invalidado esta hoja de ruta, pero que se va cumpliendo inexorablemente una detrás de otra en todos sus pasos. Pero fíjese, yo hablaba ayer con un miembro del Consejo de Estado, que evidentemente no voy a revelar quién, pero me decía que es la primera vez, está siendo todo tan excepcional, al margen de disensiones o no, ha sido unánime el acuerdo del Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo del Gobierno de España, como decía el presidente hace unos minutos. Me decía, es la primera vez que se encuentra el Consejo de Estado con que quienes han cometido la inconstitucionalidad lo reconocen, porque siempre el debate está en si es constitucional o no una norma y la defienden, y aquí están ante un desafío de quienes dicen directamente que la Constitución no les importa y empiezan por reconocer que ellos mismos son culpables, por así decirlo, para traducirlo en Román Paladino. Esto no había pasado nunca. La situación es que nunca se había producido un intento serio de secesión, y esta es la cuestión. Evidentemente nadie intenta separarse bajo la legalidad del país del que se quiere separar, sino que va directamente a romper esa legalidad. Ese es el principio básico de toda actuación de independencia, que se ha venido produciendo históricamente así desde la época de la independencia de Holanda respecto del Reino de España, desde 1580. Siempre se ha ido produciendo de esa manera. Nunca se ha producido una secesión de España, y ya llevamos unas cuantas a lo largo de nuestra historia, en las que jamás se ha producido conforme a la legalidad española. Y eso es sabido y conocido. Y precisamente ese aval de la ruptura de la legalidad española es lo que avala internacionalmente las pretensiones catalanas. Hay que ver también a qué estamos jugando, y hay que ver también cuál es la situación a la cual nos aboca el seguimiento de esta hoja de ruta, que es bastante peligrosa. Pero a qué estamos jugando significa, ¿a qué se refiere usted? ¿A qué están jugando los rupturistas? Unos y otros, porque la respuesta que se da puede ser también seguir la misma hoja de ruta y favorecer precisamente ese proceso que a mí me preocupa sustancialmente. ¿Y cuál sería la respuesta desde su punto de vista? Yo no soy político, yo soy jurista y veo que hay muchos escenarios posibles dentro de las respuestas ante un comportamiento tan plenamente rupturista y antijurídico. Pero uno por uno, que funcionen las instituciones del Estado es imprescindible. Todas. ¿Y con qué? Y en todo su poder. Cuando se está ante un desafío a cara de perro de ruptura de la soberanía española, a lo mejor no hay que estar pensando como leguleyo, sino como hombre de Estado, y que a lo mejor hay que pensar en que hay que poner toda la fuerza del Estado para hacer cumplir la legalidad. ¿Se refiere al artículo 155? Eso tenía que estar puesto ya desde hace mucho tiempo en marcha, probablemente. Bueno, pues supongo que Rafael Merino, el presidente del Gobierno, decía: tengo detrás de mí a la inmensa mayoría de los españoles, de los partidos políticos y agentes sociales, la unidad en estos momentos entre los principales partidos, que me parece, alguien lo decía ahora mismo, sustancial en el momento en que estamos viviendo, para ir paso a paso. No sé si ir con pasos más contundentes que debían haberse puesto antes. ¿Eso es algo que ha valorado el propio Partido Popular o el Gobierno de España? Bueno, yo creo que tenemos la suerte, y lo digo desde el corazón, de tener un presidente tranquilo, comedido y que sabe actuar en cada momento. Yo comprendo que aquí hay mucho juego de sentimientos
y que mucha gente le gustaría que se hicieran cosas que yo creo sinceramente que no son convenientes. Creo que el gobierno está actuando como tiene que actuar. Y lo ha dicho el presidente y lo repite, vamos a actuar con firmeza pero con proporcionalidad. Es decir, y se va a actuar conforme vaya actuando los independentistas. Porque si de verdad creemos en el Estado de Derecho, debemos actuar conforme se vayan produciendo los pasos. Es decir, si un señor va a robar, no lo vamos a detener antes de que robe. Bueno, habrá que esperar que se vayan produciendo los acontecimientos. Vamos a escuchar, como decía ahora mismo el presidente del Gobierno, que se está liquidando la democracia. Yo no sé si coincidís vosotros con esta aseveración, que realmente es contundente, es rotunda, y creo que no deja lugar a dudas. La convivencia, la democracia, el marco de convivencia que nos hemos dotado todos los españoles, vamos a verlo. Bueno, si está quebrando la democracia, una resolución que liquida la Constitución española, que hemos aprobado una gran mayoría de españoles, donde se fijan nuestras normas de convivencia, una resolución donde se dice expresamente que no se va a respetar la legalidad vigente, que se va a pasar por encima de esa legalidad vigente, una resolución que dice que lo que diga el Tribunal Constitucional no hay que hacerle caso ni hay que cumplirlo, y una resolución que dice que solamente del Parlamento de Cataluña tiene que obedecer el Gobierno de la Generalitat. Comprende usted que eso es algo absolutamente fuera de lugar. Aquí se está quebrando todo. Se está quebrando todo. Martu, tú eres del Partido Socialista y realmente... Yo creo que estamos plenamente de acuerdo con lo que está defendiendo ahora mismo el Gobierno, la unidad de España, el cumplimiento de las normas que nos hemos dado todos. Además, me parece absolutamente ridículo que con una mayoría exigua que no te permite tu propio estatuto, el que ellos defienden, el que hasta anteayer les parecía fabuloso y estaban ofendidísimos porque no habíamos dejado de desarrollar al 100%, ¿no? Y se habían tocado 3 cosas. Bueno, pues ese estatuto no les da legitimidad, no pueden cambiar el estatuto, en cambio sí pueden independizarse de España, ¿no? No tienen mayoría social, no tienen mayoría suficiente en el Parlamento, pero lo que no tienen tampoco es nada que perder. Y yo sí que estoy de acuerdo en que quizás no deberíamos de haber llegado hasta aquí, ¿no? Que llevamos 4 años viendo que íbamos a llegar hasta aquí y dejando pasar el tiempo. Yo creo y ahora ya pues no nos queda más remedio que eso, yo creo que estamos todos de acuerdo. Quizás habría que haber actuado mucho antes, por ejemplo, hace un año cuando fue lo de la consulta ilegal. Estamos viendo a Marta Silva, que es la abogada general del Estado, presentando hace menos de una hora ese recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España, en nombre facultado evidentemente por el presidente y el presidente por el Consejo de Ministros después de ese dictamen del Consejo de Estado. Recurso que ahora os pregunto, Luis, ¿se va a reunir el Tribunal Constitucional? ¿Esperáis una resolución esta tarde? Bueno, se habla de que sí, se habla de que se van a reunir y que se van a suspender y que no, exactamente, y que esos 5 meses que se habla. Pero el admitirlo a trámite paraliza, juez Torres, perdón, paraliza automáticamente esta declaración. Suspende los efectos de esa declaración, pero estamos hablando de una declaración vocativa, de que quieren hacer. Ejecutivamente en sí mismo tiene poco contenido, que tenga que ser suspendido. Y después, otra de las cuestiones que son palmarias es que eso anuncia una sucesión de actos que habrá que ver si están o no dentro de la legalidad. Pero cuando el Gobierno pide, por ejemplo, que se comunique expresamente, que se notifique a los 21 cargos, a Artur Mas, a la presidenta del Parlamento, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con eso? Que van a recibir una notificación, se van a dar por enterados, muy cortésmente se dice: me doy por enterado de que esto se va a suspender, y ellos van a seguir haciendo lo que consideren conveniente en esa situación. Espera, vamos a ver, Rafa Merino. Desde mi humildad jurídica discrepo. Es decir, cuando ya se les notifica personalmente a ellos, quiere decir que si la presidenta del Parlamento, el presidente Mas, plantean, como han dicho, la ley de la Seguridad Social o la ley de la Hacienda Pública catalana, eso ya es incumplir la suspensión. Y eso ya acarrea otros delitos donde sí se puede actuar contra ellos. Claro, es que ahí está la clave del tema. Habrá que ver qué es lo que se ha pedido en el recurso. Bueno, es que no lo sabemos, y qué claro, es lo que se pide que no hagan. Porque después de pedir que no se haga y que se notifique que queda suspendida esa declaración, habrá que ver cuando presenten esos actos parlamentarios, que son parlamentarios, si están incluidos o no
dentro de la prohibición del Tribunal Constitucional. Es decir, que eso se tiene que ver si está afectado o no hablando por sin esa saber cuestión. sin conocer el Pero una recurso. pregunta... Es algo mucho más que discutible que una resolución suspendida impida a un Parlamento el debatir leyes, mociones o lo que tenga por conveniente dentro del ejercicio de sus funciones. Y nos lo ha dicho el señor presidente. Pero y habrá habrá que ver dentro de la legalidad. Por supuesto. Claro. ¿Y quién va a decidir? ¿Y quién va a decidir si es legal o no? Pues otro tribunal que habrá que ver caso por caso si cada uno de los actos jurídicos que haga el Parlamento están afectados o no por esa prohibición y esa suspensión. Pero yo creo Con lo cual habría que ver. Y yo confío precisamente en la jefa de la Abogacía del Estado, porque conozco de su solvencia y competencia profesional, cómo se ha articulado esa petición de medidas cautelares, de suspensión, para hablar con propiedad. Claro, y de lo que no conozco, no hablo. Bueno, estamos pero entonces, hablando de hipótesis ahora mismo. Hablando claro para que nos entendamos todos, con esta suspensión, en cuanto se admita a trámite, ¿les puede entrar por un oído y salir por el otro? Primero porque están protegidos por el aforamiento, porque son aforados. Entonces les comunican. El aforamiento aquí no tiene nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es la realidad objetiva de lo que se suspenda y en cómo afecta a la capacidad normativa del Parlamento de Cataluña. Esa es la cuestión básica. Entonces, mientras eso no se vea, y es una cuestión bastante complicada, como para que pueda ser resuelto simplemente con 5 minutos de debate en el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso de anunciar tiempos al Tribunal Constitucional vamos a guardárnoslo porque nos conviene que salga la mejor decisión posible y la más fundada en derecho. Entonces el escenario si se pusieran de acuerdo y hubiera un gobierno que decidiera desafiar la suspensión del Tribunal Constitucional, oiga ustedes, admito a trámite este recurso. Su declaración con esta hoja de ruta queda suspendida. Si el gobierno se formara en la Generalitat de Cataluña e iniciara su hoja de ruta desoyendo la suspensión del Tribunal Constitucional, ¿significa que esto tardaríamos en ver las consecuencias? Para cumplir lo que se dice en la declaración que se pide que sea suspendida, no se necesita ningún gobierno de la Generalitat. No se necesita. Porque basta que un grupo parlamentario con votos suficientes presente un proyecto de norma en el Parlamento para que eso se decida. No necesita el impulso del Gobierno de la Generalitat. Eso es así, es decir, eso es muy relativo. Es decir, en nuestro sistema jurídico es el que es y hay una posibilidad tan inmensa de acciones por parte de los que son tendentes a la separación de España, a la ruptura de la unidad de España, como de lo que es de la afirmación de la misma. Entonces, quizás tengamos que pensar en que haya que pensar en otros escenarios y en otras reacciones que se tengan que ir planteando ya sucesivamente. ¿Como cuáles? ¿Pero como cuáles? A ver, que yo me entere, porque espera, perdóname. Hay un dato fundamental. El otro escenario. También se le ha pedido a la Fiscalía. Eso es. Claro, y es que estamos la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Primero hay dos posibilidades, efectivamente. Una, los que hemos seguido el debate y seguimos el debate de la reforma del Tribunal Constitucional, y además yo hablé con el ministro en el Manolo, mi bar tradicional, por debajo, por decirlo de algún modo, para ver intencionalidades políticas y estas cosas, pues sabemos perfectamente que eso capacita al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que cuando, esa es la clave, que es lo que está introduciendo Santiago, pero el Tribunal Constitucional efectivamente puede ordenar que no se haga una cosa y entonces si no se hace entrar en el delito de rebelión. O sea, pues por tanto, es que eso va paralelo al recurso. Y luego, lo que no descarta el gobierno, ni Rajoy, ni nadie, y eso desde luego se lo ha dicho a todos los partidos políticos y especialmente al PSOE, que una de las cosas más importantes que hay que destacar aquí es que la reunión entre Pedro Sánchez y de Rajoy recuerda un poco, con todas las diferencias abismales de la violencia y de todo esto, el pacto antiterrorista, cuyo fin era decirle a los terroristas: nada de lo que pretendéis lo vais a conseguir porque en este país van a gobernar con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de Podemos, con el apoyo de su tía, pero aquí van a gobernar el PSOE o el PP. Y si el PP y el PSOE gobiernan, abandonad a los independentistas. Sí, pero déjame terminar lo que estoy diciendo. Pero antes de que acabes. Pero antes de eso, por eso vamos a ver a Rajoy y a Sánchez lo que han dicho y continúas con este relato que me parece muy interesante, Raimundo, porque tanto el presidente del Gobierno como el secretario general de los socialistas
lo han dicho con otras palabras, lo que está contando ahora el propio Raimundo Castro. ¿Qué tal le ha ido con el del baloncesto, con Pedro Sánchez? Bien, sí, me iré bien. En este tema pues estamos de acuerdo y sería un disparate que no lo estuviéramos, ¿no? Primero está la unidad de España y luego ya nos podemos pelear por otras cosas, pero por esa de ninguna de las maneras. Nuestro apoyo al recurso que va a presentar el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional esa resolución del Parlamento de Cataluña. El Estado tiene no solamente el derecho, sino también la obligación, el deber de articular todas las medidas necesarias para restaurar la legalidad democrática y la Constitución. Con la unidad, con la legalidad y también con la política podremos renovar ese pacto de convivencia que ahora mismo están poniendo en riesgo, en cuestión, el secesionismo en Cataluña. Ahí está el mensaje de unidad, pero también sepan ustedes que, fíjense, esa unidad la quiere también dentro de su propio partido, en sus propias filas, porque Pedro Sánchez, ayer mismo, hace 48 horas, los socialistas en Baleares se negaban a firmar esa nueva iniciativa de PP y Ciudadanos reivindicando la unidad de España en Baleares. Se suma a Madrid, se suma a Valencia, etcétera, etcétera. Y esta misma tarde Pedro Sánchez acaba de convocar, o ha convocado, mejor dicho, una reunión también extraordinaria para hoy con los 7 presidentes socialistas de comunidades autónomas españolas, además de Miquel Iceta, para, supongo, poner una sola voz en la defensa de lo que está ocurriendo ahora, defensa de todos ante el ataque de los independentistas. Esto lo va a conseguir. Igual que Pedro Sánchez le ha pedido a Rajoy que le diga a los suyos que no haga proposiciones políticas evidentes, como por ejemplo que somos constitucionalistas. Porque, claro, es decir, oiga, si es que yo no voto la unidad de España porque es que está en la Constitución y estoy diciendo que respeto la Constitución. O sea, no me venga usted con trampas electorales. Entonces, si me parece muy bien. O sea, que los dos dejen de hacer política y electoralismo. Pero te pregunto una cosa, yo te pregunto una cosa. Si Pedro Sánchez está sostenido por Podemos y Podemos, ahora vamos a ver a Pablo Iglesias, quiere la autodeterminación, Pedro Sánchez no, pero los gobiernos donde gobierna, en muchos de ellos, véase Castilla-La Mancha y tal, están con un partido que defiende la autodeterminación de Cataluña. Pero gracias a pero ya gobernamos solos, no tenemos un pacto de gobierno, luego no tenemos ninguna obligación con ellos. ¿Por qué pide eso, supongo, el Partido Popular? Porque están con un partido que quiere la autodeterminación. Y el electoralismo hay que erradicarlo en estas circunstancias. Aquí no se puede jugar con electoralismos en el tema catalán. Por eso yo decía lo de la política. Pero perdonadme un momento, vamos a ver, ayer mismo, sin ir más lejos, esta pregunta estaba yo en un almuerzo de ABC y Deloitte, estaba Pablo Iglesias, el partido que sostiene que gobierne en muchos lugares de España, amén de comunidades autónomas, ayuntamientos, el Partido Socialista. Le preguntábamos ayer directísimamente, 1, ¿está usted de acuerdo con que se presente el recurso? Y 2, vamos a empezar por lo segundo, ¿usted cree que se puede autodeterminar Cataluña? ¿Pueden votar y romper España? Vean lo que dijo Pablo Iglesias. Convocar una consulta, yo lo haría inmediatamente, diría, señor Mas, se acabó la diversión, se acabó este jueguecito según el cual usted hace una declaración y después tiene que responder, se acabó, van a votar los ciudadanos catalanes y vamos a ver si los ciudadanos catalanes quieren seguir teniendo a corruptos como usted o los ciudadanos de Cataluña entienden que la soberanía tiene que ver con los servicios públicos y a lo mejor con un encaje constitucional distinto. Yo respondería con un referéndum. Bueno, y entonces esto decía sobre la solución para él es que vote solo Cataluña y que si quieren que se separen. Claro, el Partido Socialista está con ellos. ¿Cómo no se le va a pedir? Está con ellos gobernando. No gobernamos con ellos en ningún sitio, gobernamos en minoría. Y llegamos a acuerdos con otras. Solamente permitieron la investidura. Desde entonces, cada medida que se aprueba en un Parlamento autonómico se aprueba en negociación con fuerzas políticas. Es que me niego a que se afirme en esta mesa que los socialistas gobernamos con Podemos. Escucha mis argumentos de todas maneras. Gracias a Podemos, sí. Gracias a Podemos. Solo un segundo, claro. Para que al Partido Socialista, le podamos creer al 100%, y yo me creo las palabras de Pedro Sánchez, lo que Pedro Sánchez tiene que hacer, y a mí me congratula la reunión de esta tarde, es poner su casa en orden. Y su casa en orden no estará puesta hasta que el Partido Socialista, por ejemplo,
no se avergüence de sacar la bandera de España en País Vasco, en Navarra o en Cataluña. Ayer Pedro Sánchez... Y Z ha estado con el escudo de España en campaña, claro, en campaña, PSC y Z. No contemos bolas. Ayuntamientos en los que está gobernando el Partido Socialista en Cataluña, que no está ni el retrato del rey ni la bandera de España. Lo Eso pasa en importante es buscar cosas que unen. Esto es lo que hace daño. No. Va Pedro Sánchez de Moncloa, se pone de acuerdo con Rajoy, le apoyan todo y luego lo critican. Vamos a hablar en otro tono, venga, vamos a hablar en otro tono. Es que todo un debate falla por la base. ¿Sabes por qué? Porque Pablo Iglesias defiende la unidad de España y dice que haya referéndum, y ahí se discrepa. Pero él dice que es partidario de la defensa. Hombre, a ver, lo ha dicho Presidente, además Iniciativa per Cataluña lo lleva diciendo años. Tú luego puedes discutir si hay derecho a decidir o no. Pero concluye, venga, Pablo. Sí, pero es que no podía terminar mi argumento. Yo creo que Pedro Sánchez ayer hizo lo que tenía que hacer. Yo quiero un Pedro Sánchez vestido con el traje de hombre de Estado, pero no creo que tenga su casa puesta en orden, porque si tú escuchas al Partido Socialista de las Islas Baleares, te llevas las manos a la cabeza. Si escuchas al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, te llevas las manos a la cabeza. Y si vas a los hechos de lo que hace el Partido Socialista catalán, ya entonces es que quieres salir huyendo. Pero fijaros, y esto también es el Partido Socialista. A mis ojos, dicho lo cual, es que esta es una visión de la realidad muy bien. No quiero que concluyamos. Ahora tienes la palabra, Raimundo. ¿Tenéis todos la palabra? Pablo Iglesias, concluye, es que quiero ver a Pablo Iglesias. Ayer cuando le preguntamos una pregunta que le hago yo y le digo, oiga, el Consejo de Estado da luz verde a que se presente el recurso de inconstitucionalidad. ¿A usted qué le parece? ¿Quieren ver lo que le parece a Pablo Iglesias? Considero que recurrir al Constitucional es una vía torpe, es una vía miope, es una vía cobarde que repite los errores del pasado. Los problemas políticos no se solucionan con la técnica del avestruz, de no tengo nada que escuchar, no tengo nada que oír, soy un avestruz, voy a colocar la cabeza debajo de la tierra y que solucione el problema el Tribunal Constitucional. Afortunadamente, Pedro Sánchez sí está detrás y sí respalda ese recurso de inconstitucionalidad. No le parece una vía torpe, lo acabamos de escuchar, no le parece una vía absurda, pero a Pablo Iglesias sí. Quiero decir, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero claro, si a ti te sostiene, si estás cambiando sillones y papeles y poltronas acá, con quien los estás cambiando, le recuerdo que Pablo Iglesias, al que está invitado, y le reitero la invitación que le hice ayer a este programa, resulta que ha fusionado su candidatura al Senado en Navarra con Bildu. Y ha decidido no presentarse Podemos para presentarse en una candidatura con Bildu. Y claro, si estos señores son los que te apoyan a ti y tú estás en otra idea de Estado, pues a lo mejor convendría poner las cosas más claras. Te pregunto, Raimundo. Sí, pero bueno, es que yo estoy de acuerdo en que tiene otra visión de la solución, y de hecho no lo ocultan. O sea, quieren cambiar incluso el sistema, entre comillas, nacido del 78. Pero en el tema que nos atañe de España, ellos están hablan del derecho de autodeterminación traducido en el derecho a decidir. Y oye, una cosa que defendía también el PSC hace poco, y por cierto, una cosa que defendía el PSOE hace 40 años. Déjame terminar. Pero lo que ha dicho, y es más, ha actuado en consecuencia el Pablo Iglesias, fue el lunes, cuando se aprobó la moción, dijo que echaran del grupo al chaval que tenía dudas y que quería abstenerse, que ni una broma. Y eso lo dijo Pablo Iglesias públicamente, y el chaval reculó para atrás. Es decir, ni una broma, que no se aprobara la moción ni de broma. Y la moción era la del independentismo, o sea, un hecho. Y Podemos votó en contra de la resolución, o sea, no hagamos. Y luego, la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles. Eso está claro, es el núcleo duro, lo ha dicho el presidente Rajoy, el núcleo duro de la Constitución. Y Pablo Iglesias, ¿qué es lo que dice? Romper el núcleo duro de la Constitución, en tanto en cuanto quiere que los catalanes voten. Y aquí sí, votamos. ¿Quién ha sido juez? Y es jurista, que no sé si alguno de vosotros lo sois. Pero, a ver, a ver, don Santiago, ¿cabe el derecho de autodeterminación, la votación de una parte de España separarse del resto de España? En nuestra Constitución no está. Y en las constituciones de nuestro entorno tampoco lo está. Históricamente, lo que ha sido siempre una unidad es una cuestión. El derecho de autodeterminación está pensado precisamente para plantearlo con las colonias, obviamente. Y no se puede decir que Cataluña, que ha sido una parte sustancial de España, que no existiría España
sin esa parte del Reino de Aragón que es Cataluña, pues me parece que es una cuestión que no tiene discusión alguna. No es un supuesto de derecho de autodeterminación tal como está establecido por las Naciones Unidas o por el Consejo de Europa. Por lo tanto, eso me parece claro, diáfano y que no tiene vuelta de hoja. Ahora, hay una cuestión. Es un debate que es político y que se ha planteado, y no es solamente el caso que se ha producido en Cataluña, se ha producido también en el País Vasco, y tensiones secesionistas las estamos viviendo desde hace más de 30 años en toda España. Eso es una cuestión que requiere un análisis político de la situación. Jurídicamente no es necesario. La Constitución dice que lo que dice, nuestros tratados internacionales dicen lo que dice, y el derecho a la autodeterminación tiene el ámbito propio que les propone. Ayer sepan ustedes que le preguntaban precisamente a Pablo Iglesias, las preguntas las hacía Ángel Expósito, y nosotros se lo planteábamos por escrito y le preguntaban, oiga, entonces ¿dónde está el límite? ¿Qué pasa si el Pirineo se quiere independizar de Cataluña o Albacete de España? ¿Usted que defiende que cualquiera se autodetermine? Y la respuesta fue de esas respuestas tan largas que no sacas la conclusión. O sea que no hay respuesta. Porque ¿por qué votar sí en Cataluña y no puede votar Andalucía a independizarse de España o Madrid o quien quiera? No, esto si nos ponemos así, que expliquen por qué. Iglesias dijo que la Constitución era un papelito. Aquí se trata de pero saber. Ayer no, ¿eh? No, pero quiero decir, ahora lo puede moderar, lo puede esconder, pero uno se acuerda bien lo que había dicho. Acompañado del ex general Julio Rodríguez. Bueno, ya no dijo el de que la era un OTAN. papelito. Ahora, el de la OTAN. La OTAN, de la cual Iglesias el año pasado en la SER dijo que nos quería sacar de España. Entonces, dice una cosa, ahora dice otra, pero yo me acuerdo muy bien lo que dijo Iglesias y sobre todo sobre el tema de la Constitución. Yo estoy de acuerdo con Raimundo, con Marto, en que no toca ahora ver si Sánchez tiene líos en la casa o no. Aquí lo que toca es estar con la Constitución. O sea, está como aquella portada del País, con ese del País con la Constitución. Pues yo creo que ahora lo que toca es saber de qué lado estás. ¿Estás con la Constitución, con la unidad de España o no estás? Luego arregla tus problemas. Claro. Por una vez que Sánchez ha estado como hombre de Estado, no empecemos ahora con los líos que tiene Sánchez en España. Vamos a decir las cosas, vamos a aplaudirle por lo que acaba de decir. Partido Socialista. Yo los líos de Sánchez me los conozco. Yo los líos de Sánchez me los conozco. Pero aquí se toca saber con quién estás. Iglesias con la Constitución. Pero vamos a estar muy pendientes de lo que tenga que decir el Partido Socialista, porque esta tarde ha convocado esa especie de cumbre en Ferraz con sus varones autonómicos, con el propio Iceta, y yo de ahí espero y deseo que salga un mensaje único, un mensaje de Estado ante el desafío que no tiene precedentes y que estamos viviendo en estos momentos. Rafael Merino. Yo creo que, en contra de lo que ha dicho Luis, yo creo que ahora mismo se está haciendo mucha política, y muy buena política, porque lograr que muchos partidos que estamos defendiendo la unidad de España estemos todos en el mismo sitio, eso es hacer muy buena política, por parte de todos, liderado por el presidente del gobierno, pero por parte de todos, y con Pedro Sánchez y otros dirigentes de partidos políticos y agentes sociales en la misma línea. Ahora bien, Raimundo, es decir, o sea, tú no puedes decir que Podemos y que Pablo Iglesias está defendiendo la unidad de España cuando lo que está pidiendo era lo mismo que piden los independentistas, que hacer un referéndum solo en Cataluña. Porque hombre, claro, es que eso es lo que está pidiendo Pablo Iglesias, un referéndum solo en Cataluña. Portavoz del grupo parlamentario, pero bueno, mira, reconocido por las Cortes, lo que se está planteando es el derecho a decidir, que no es el referéndum de autodeterminación, porque saben que ni la ONU acepta que en España haya una pero el derecho a decidir no solo existe, sino que está reconocido por nuestra Constitución. Para cuando las Cortes aprueban un estatuto, se hace un referéndum en la comunidad autónoma, y el referéndum de la comunidad autónoma es el que avala el estatuto o no hay estatuto. Sí, pero no para decir que se va de España. Bueno, ahí estamos. Pero ahí es donde entra la política para discutir cómo se enzarza en España. Pero no el derecho a decidir porque sí. ¿Por qué reconocemos los referéndums autonómicos? Porque son diferentes, claro, afectan de España, de los españoles, claro, pero, la soberanía española. La soberanía española, aquí de lo que se está hablando y lo que plantea el señor Pablo Iglesias, a mis ojos, es que un catalán tenga más derechos, tenga más virtudes que un extremeño o que un andaluz. No, claro, cuando deciden la casa, España es una nación y es la casa de todos. Esta es la casa de todos, es lo cardinal, lo mollar de nuestra Constitución. Y el plantear tan siquiera que un catalán vaya a tener más derechos que un andaluz, a mí me parece absolutamente aberrante.
esto. Eso es lo que dice Vamos a Pablo ver, Iglesias. pero cuando se hace un referéndum de un estatuto modificado en Andalucía, ¿lo votáis en Madrid? ¿Lo votamos en Madrid? Hombre, por favor. Hablando de qué es España. No vamos a la Constitución, que aquí interpreta la gente la Constitución como le da la gana. Me gustaría un análisis, y ahora volvemos al asunto jurídico, pero un análisis de la situación en la que está en estos momentos Artur Mas en funciones. Le van a comunicar la suspensión dentro de nada a todo su gobierno, pero hay una cuestión política que tienen que resolver, porque no tienen la mayoría ni para formar un gobierno. Están en manos del grupo 10 diputados más antisistema de Europa. Quieren sacarnos del euro, sacarnos de Europa, quieren hasta la autodeterminación del cuerpo de la mujer, como hemos visto aquí, una cosa surrealista, pero eso se dijo ayer el lunes en el pleno secesionista. Eso en manos de estos señores está Artur Mas. ¿Cómo será la cosa? Que hasta La Vanguardia, en un editorial para enmarcar, que ayer lo reproducíamos aquí, pues les ha dicho que rectifiquen. Hasta Carol Rovira se lo hace ver, pero la situación de precariedad, de inestabilidad es tal que Artur Mas ayer se quedó tan solo que solo consiguió sus diputados, los 62 diputados de la CUP frente a los 73 en contra. Vamos a ver el resultado de esa votación y vamos a ver lo que le decía Inés Arrimadas, que es el grupo mayoritario de la oposición, Xavier García Albiol, y luego ja les diré lo que vamos a ver. El resultat ha estat 62 a favor i 73 en contra. Está haciendo últimamente unas cosas tan raras, unas cosas tan irresponsables, unas cosas tan insensatas, que es increíble que usted lleve 30 años en política. Señor Mas, no cuela cuando usted va de antisistema y de contrario a las empresas del IBEX. Si no hay más que ver las donaciones que ustedes han recibido en su fundación por parte de grandísimas empresas constructoras. Yo no sé, de verdad, esta posición, este cambio que usted quiere hacer, es que no cuela que usted vaya ahora mismo de antiempresa, de antigrandes empresas, del defensor de los derechos de los pobres, de verdad, no cuela. Su único planteamiento es romper Cataluña del resto de España. Su único planteamiento va en la dirección de fracturar años y siglos de convivencia. Es imposible que el Gobierno de España se pueda sentar con usted, porque los planteamientos que está realizando en estos momentos son inasumibles para cualquier gobierno democrático. Pero fíjense, en manos de la CUP está Artur Mas y toda su candidatura de Junts pel Sí en toda esta locura. Y vean lo que les decía, cómo les chuleaban o no estos anticapitalistas, antisistema y antitodo de Baños y compañía de la CUP. Creemos que un hombre se tiene que sacrificar por un pueblo, pero no un pueblo por un solo hombre. Ha d'aturar-se per un sol home. Señor Mas, candidat, avui no surt... Señor Mas, la tripulación la tiene, pero usted no saldrá de este hemiciclo como capitán. La tripulació hi és, que el país la té y la té disposada a avanzar. Si alguien en algún momento se cree imprescindible, que se vaya a casa, descanse y vuelva de nuevo. Si me permite, presidente, vuelva usted el jueves. Usted dice, vuelva mañana. Volveré en los próximos días. Volveré para hablar. Supongo que no será un vuelva usted mañana. Volverá para hablar y fíjense ustedes, si ha mendigado, a mí me parece lamentable, el espectáculo todo, pero la forma de mendigar de Artur Mas ha llegado a tal punto, dice, no, lo decía de broma, fíjense lo que decía, bueno, volvámonos asamblearios, hombre, los sumados nosotros, los de Junts pel Sí más la CUP, hacemos 72 escaños, pues venga, ¿por qué no hacemos una asamblea y decimos quién queremos que nos gobierne? Esto Artur Mas, me parece que ya lo hemos hecho. ¿Por qué no nos reunimos un día al 72? ¿Por qué no nos reunimos un día a los 72? Votemos allí y decidimos, porque si somos 72, entonces actuemos como 72. Cuando ha dicho nos reunimos los 72, pensaba que era para hacer eso que tanto nos gusta a nosotros, que es una asamblea, y encontrar un presidente de consenso, o una presidenta, que es lo que nosotros venimos pidiendo, superar las listas electorales, superar las ideologías. Martu. A mí lo que
de verdad os lo digo, no sé si me ofende, me aterra o ya me tiene completamente hastiada, es el cachondeo con el que se han tomado estos de la CUP y de Junts per Sí, una cosa tan seria que está poniendo en riesgo la economía catalana, la economía española, y que nos está llevando a todos a que a un mes y medio de las elecciones, en lugar de hablar de lo que se habla un mes y medio de las elecciones, que es de programas, de propuestas, de soluciones, estemos con este asunto, ¿no? Y es que los coges por los pasillos, les haces entrevistas que ahora están saliendo más que en toda su vida, todos de risas, de bromas, con segundas intenciones, jiji, jaja. Oiga, que esto es muy serio, que la política es una cosa muy seria. Artur Mas tan de risas y tan de bromas. Yo los 2 días que llevamos en el Parlamento catalán de plenos lo he visto absolutamente noqueado. Hombre, yo creo que está completamente lastrado Mira por la el saludo de Mas y corrupción. de Baños ayer, después de esta votación tremenda, y ahí tan amiguetes, como dice Martú, no sé si es cachondeíto o qué es lo que es, pero permitidme preguntarle a Santiago Torres sobre algo que me parece fundamental, porque en este momento estábamos hablando de toda la actuación del Tribunal Constitucional, pero el fiscal jefe de la Audiencia Nacional le ha comunicado a los Mossos, a la jefatura de los Mossos de Escuadra, una ristra de delitos, como si fueran de ajos, pero de delitos que pueden cometer los no aforados en Cataluña si cometieran algunos actos encuadrados o derivados de esta resolución independentista del lunes. Yo no sé si esto es atención, hay 400 alcaldes, 400, que apoyaron a Artur Mas en el día que tuvo que ir a declarar por el referéndum paripé, la tomadura de pelo del 9N del año pasado. Y son 400 alcaldes. Están previniendo a la policía autonómica de aquí puede detenerse, no estarían aforados y puede derivarse actos que ya veremos si constituyen delitos de prevaricación, malversación de caudales, sedición, rebelión. La colección de delitos que menciona el fiscal Zaragoza es impresionante. Sí, pero creo que iba pensando más bien en el director general de la Policía Autonómica Catalana. ¿Por qué razón? Porque recordamos también lo que se produjo el día del referéndum convocado por Artur Mas, en que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio ciertas órdenes a los Mossos de Escuadra para el control y la retirada de las mesas electorales y no le hicieron ni caso. Y todavía no sabemos qué va a pasar con ese acto de desobediencia al fiscal. Y yo creo que esto es un aviso al señor director general de la Policía Autonómica, es decir, que te estoy viendo a ver qué haces. Porque como no cumplas una orden mía, vas a venir a dar cuenta aquí a Madrid. Pero entonces, ante esto que está usted contando, ¿cómo es posible que si ya se produjo y ya se les dio unas órdenes y no la acataron, no ha habido ningún proceso judicial contra el responsable de los Mossos? Por eso yo planteo algunas veces que no basta sencillamente hacer grandes recursos, sino la aplicación normal del derecho cuando corresponde. Ya, y en su momento se les dijo, ustedes no puede haber las urnas en tales sitios, no puede haber tal, y hubo urnas. Tenía que haber actuado la Policía Autonómica. Hubo un paripé y no se respondió precisamente al mandamiento que dio la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, y aquí estamos. Y muchas veces la inactividad alimenta precisamente la sensación de impunidad de otros, y ese es un problema bastante serio. Pero hay un dato fundamental en este aspecto, y es que ¿te acuerdas que yo maticé que la previsión de utilización del 155 la semana pasada era para aplicársela a los mandos? A los mandos de los Mossos, porque entre los Mossos, que son casi 19.000, hay muchísimos que no están por la independencia, lo han dicho sus sindicatos y lo ha dicho todo el mundo. Por tanto, gente dispuesta a aplicarlo, gente dispuesta a aplicar la ley, es evidente. El que se puede negar pueden ser los mandos. Y ahí entra el artículo 155, que sí que es urgente y rápido, y además la Diputación vale la Diputación del Senado, según todos los letrados incluidos. Entonces, actúa inmediatamente y se sustituye al consejero Jordi Jané, de quien estoy
imaginando las noches que está pasando, porque es un bendito y está siempre, no quería dar ni ruedas de prensa para no hablar del independentismo antes de ser consejero, porque fue 8 años, 7 años vicepresidente del Congreso de los Diputados, vicepresidente cuarto, y es un hombre súper tranquilito y súper nosotros intentamos hablar con Jordi Jané, pero no quiere hablar ni, vamos, a mí no me quería hablar ni cuando todavía era vicepresidente del cuarto, en el sentido, personalmente sí, pero entrevistas nada, que no quería comprometerse en nada. O sea que aviso a navegantes, al consejero de Interior de allí, a la policía de allí y también, por si acaso, al resto de las autoridades, alcaldes y compañía. Le preguntamos a Santiago, porque es que ahí sí que yo creo que es inmediata la aplicación del recurso. La suspensión ya obliga a que, por ejemplo, el gobierno no podrá mandar cartas al extranjero diciendo que se aprobó una moción que hace independiente a Cataluña. Eso obviamente. Bueno, pues dejadme dar las gracias a Santiago Torres y también a Rafael Merino. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir. Vamos al resultado de la pregunta que les planteamos a ustedes esta mañana. ¿Votará Rajoy por su defensa de España? Les preguntábamos cuál ha sido la respuesta. El 64,3% dice que sí, hay un 35,6% que dice que no. Gracias por opinar, por estar ahí como siempre y a todos por haber participado esta mañana aquí en Más Claro Agua. Ahora se quedan con María Pelayo y Marian Viñas porque empieza Al Día. Hasta mañana.